Muy buenas para todos. El tema de hoy es polémico. Es posible que algunas personas vayan a pensar distinto. Eso está bien. La frase que traigo es, cuando se acabe el petróleo, todos seremos como Venezuela. ¿Y por qué razón? Bueno, pues desafortunadamente para nuestros hermanos venezolanos, en estos momentos tienen una situación difícil porque no tienen cómo obtener alimentación. Ha habido una serie de problemas que les ha llevado a eso. Pero es un símil de lo que sucedería en el mundo entero si se acaba el petróleo. Si se acaba el petróleo, la alimentación escasea. Desafortunadamente, el mundo globalizado nos ha acostumbrado a tener comida de distintas partes del mundo. Y inclusive podemos ver cómo en Colombia, eh, años atrás, se sembraba trigo y ahora ya no. ¿Por qué? Porque todo el trigo que consumimos lo consumimos directamente de Estados Unidos. Y eso es una dependencia un poco peligrosa. Claro, allá producen el trigo a precios muy económicos y es tan barato que hasta da para pagar el transporte desde Estados Unidos a Colombia de todo el trigo. Lo ideal sería que cada país produjera su propia alimentación. Eso sería lo necesario. Evitar, aumentar, incluirle demasiada energía exosomática a nuestros alimentos. La manera como se logra eso es que cada país produzca sus propios alimentos. Pero aún así es difícil, porque no es solamente el hecho de traer el alimento de Estados Unidos. Inclusive si lo producimos en nuestro propio país, vamos a necesitar petróleo para mover toda la maquinaria agrícola. Petróleo para transportarlos de distintas regiones una a la otra. Vamos a necesitar plaguicidas y vamos a necesitar fertilizantes. Necesariamente es triste, es muy cierto, si se acaba el petróleo, todos seremos como Venezuela. Es más, los países que tienen petróleo, va a llegar el momento donde por soberanía no lo van a vender. Entonces, al escasear el petróleo, una de las cosas que van a hacer los países que producen petróleo es disminuir las exportaciones de petróleo. ¿Por qué? Porque tienen que garantizar el petróleo para sí mismos primero que todo. Entonces, paradójicamente, Venezuela sería un país que no sufriría de este problema. Y claro, lo que está sucediendo en Venezuela tiene que llevar a la gente a buscar sus propios alimentos. Entonces ellos van a estar entrenados para esta situación. Porque en el futuro, si en Venezuela las cosas siguen como están, la gente necesariamente tiene que ir a producir sus propios alimentos al campo. ¿Qué es lo que debiera suceder? En verdad, cada venezolano debería estar buscando la manera de ir a producir sus propios alimentos. Y seguramente que muchos de ellos ya lo están haciendo. Porque claro, la supervivencia está por encima. Y yo tengo que buscar la manera de proveer mi alimentación. Es fundamental. En la antigüedad era así. En la antigüedad había muchos más campesinos y menos citadinos. ¿Por qué? Porque había mucha gente en el campo produciendo comida. Y eso era gracias al hecho de que no teníamos maquinaria agrícola, que no teníamos carreteras, que no teníamos vehículos para transportar los alimentos. Y entonces lo más conveniente era vivir cerca de las zonas donde se producían los alimentos. Entonces mucha gente vivía en pueblos y mucha gente trabajaba en las fincas cercanas a los pueblos. Entonces había manera de garantizar la alimentación a todas las personas. Y pues hay que anotar que en aquella época éramos muchos menos. O sea, había mucha menos cantidad de gente. Claro, el problema ahora es que la revolución industrial, la revolución agrícola, la globalización ha causado un problema muy serio. La gente se ha alejado de las zonas donde se producen los alimentos, porque claro, les llegan a las ciudades. Entonces hay muchos más citadinos y hay menos gente en el campo trabajando. Es un problema serio y es un problema que hay que buscar la manera de solucionar
antes de que se acabe el petróleo. Porque el petróleo es un factor que cambiaría todo. Entonces, sí, desafortunadamente, cuando se acabe el petróleo, todos seremos como Venezuela. Y tengo que aclarar que los países que más van a sufrir esa situación son aquellos países que no tienen o no han encontrado petróleo en su territorio. Esos países pues necesariamente tienen que empezar a acomodar toda su economía y toda su producción en torno a las energías renovables antes que los países productores de petróleo, para poder solventar ese problema. De por sí ya vemos que lo están haciendo. China, Japón, Alemania, el mismo Estados Unidos, Italia, Inglaterra, Francia. Son países que están viendo ya la situación de la energía como un problema serio para el futuro y están buscando encontrar fuentes de energía renovables que puedan estar cerca del lugar donde se necesitan y que pueda reemplazar el petróleo. Pero sabemos que se demora mucho tiempo. Recuerden que en un video que yo les hice anteriormente, la proyección que yo hacía era 380 años, que es bastante. Bueno, nos queda esto para pensar, nos queda para analizar, porque en realidad la situación de la falta de petróleo para todos los países del mundo sería un problema catastrófico. Y hay que solucionarlo, hay que trabajar en eso. Es el mensaje que yo les quiero dejar. Les dejo un mensaje a mis hermanos de Venezuela. En realidad pues en ningún momento quiero que se vayan a sentir ofendidos por ello, pero sí nos muestra, su caso nos muestra y nos da luces de lo que nos puede suceder a nosotros independientemente de la cuestión política. Ahí no tiene que ver la política. La escasez de petróleo ya no es un problema político, la falta de petróleo ya no es un problema político, pero nos va a afectar a todos por igual. Entonces tenemos que reaccionar. Hay que pensar las cosas muy bien y hay que actuar cuanto antes. Muchísimas gracias a todos los que ven este video. Espero sus comentarios. Seguramente va a haber personas algunas personas van a decir, este Joaquín está loco, no sabe lo que está diciendo. Dios quiera que yo esté equivocado. Pero bueno, estaremos atentos a resolver todas las inquietudes y a poder compartir nuestro pensamiento en torno a esta situación. Muchísimas gracias. No se le olvide suscribirse a mi canal. Chao.